Hola a todos, bienvenidos a su canal Finanzas para Dummies. En este video aprenderemos a calcular el salario y las prestaciones sociales, los parafiscales y todos los costos asociados a los trabajadores del servicio doméstico que laboran por días o que no devengan más de un salario mensual mínimo. Entonces, en un tutorial anterior ya habíamos calculado todos los costos asociados a los trabajadores del servicio doméstico, pero cabe aclarar que ese video anterior se refería a empleados que laboran durante un mes completo, absolutamente todos los días, bueno, exceptuando los días de descanso obligatorio. Pero este video que ustedes están viendo actualmente se refiere únicamente a esos trabajadores que están por días, que trabajan menos de 30 días y que su ingreso mensual no supera el salario mínimo legal mensual establecido por el gobierno de Colombia. Entonces, bueno, aquí previamente vamos a utilizar la misma plantilla que habíamos tomado para el video anterior y vamos a hacer primero una precisión, es que el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2018 en Colombia está en 781.242 pesos y el auxilio de transporte está en 88.211 pesos. Este salario y este auxilio de transporte es el que aplica para aquellos empleados que laboren 30 días durante el mes. Bueno, el mes comercialmente o contablemente se toma como 30 días, pero realmente las personas trabajan 25 o 26 días y descansan 4 o 5 de acuerdo a la cantidad de fines de semana o de semanas que contenga el mes. Eso quiere decir que el valor por día mínimo que debe recibir una persona es el valor de dividir el valor mensual en la cantidad de días, lo cual da un total, vamos a hacer aquí el total de 28.982 pesos por día, que incluyen salario más auxilio de transportes. Ese es el valor por día. Ahora, para calcular el salario que se le debe pagar a una persona, pues se debe inscribir la cantidad de días que devenga dicha persona en el mes. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que esta persona durante el mes, un mes determinado, laboró 9 días, únicamente 9 días. Entonces tiene derecho a 9 días de salario mensual y 9 días de auxilio de transporte. Entonces, el ingreso de esta persona se debe calcular como el valor diario por la cantidad de días trabajados, y este valor pues también lo vamos a hacer para el auxilio de transporte, el valor diario por la cantidad de días laborados. Es decir, que esta persona durante el mes recibió un total de 260.836 pesos. Entonces, ese es el ingreso neto que recibiría el empleado. Ahora vamos a pasar a observar cómo se calculan los costos asociados a la seguridad social. Entonces, aquí tenemos una plantilla que habíamos utilizado en el video de empleados de tiempo completo y pues, de contrato fijo que laboran durante todo un mes, pero debemos hacer una precisión, y es que el decreto, lo voy a escribir aquí, el decreto 2616 del año 2013 del Ministerio de Trabajo reglamentó cómo se debe realizar el pago y los aportes a la seguridad social de este tipo de empleados. Entonces hay unas variaciones. Entonces normalmente cualquier otro tipo de empleado debe estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, es decir, el plan obligatorio de salud, y generalmente ese sistema, pues las personas deben cancelar una parte del empleador, que es el 8.5%, y una parte del empleado, y se paga un total del 12%, 12.5%. Pues resulta que para estos empleados que laboran por días y que no alcanzan a devengar un salario mínimo mensual,
la ley establece, este decreto establece que no están obligados a afiliarse al sistema de salud obligatoria. Es decir, que estas personas no van a pagar salud y el empleador tampoco está obligado a pagar salud, pero sí deben estar afiliadas al régimen subsidiado. ¿Listo? Pero el requisito es que estas personas no devenguen más de un salario mínimo y no trabajen más de 30 días o más durante el mes. Entonces, en ese caso, no hay costos por seguridad social en salud. ¿Listo? El siguiente rubro, que es la pensión, voy a hacer aquí, voy a borrar aquí estos datos. Entonces, lo que sí establece la ley es la obligatoriedad en el pago, en la afiliación y el pago de aportes para la pensión. La pensión normalmente el empleador debe pagar un 12% y el empleado o la empleada debe pagar el 4%. En este caso sucede exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que la base de cotización, hay una base de cotización que se establece de acuerdo con una tabla que vamos a construir aquí en la parte derecha. Entonces, esta tabla dice que si el empleado trabaja desde 1 hasta 7 días durante el mes, debe aportar sobre un cuarto de salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero si el empleado trabaja entre 8 a 14 días al mes, entonces la base de cotización es medio salario mínimo legal mensual vigente. Si el empleado labora entre 15 a 21 días al mes, el ingreso base de cotización debe ser 3/4 partes del salario mínimo legal mensual vigente, y si trabaja entre 21 a 30 días en el mes, la base de cotización es un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, ¿cuánto es un cuarto de salario mínimo legal mensual vigente? Aquí tenemos que el salario está en 781.000 pesos, entonces lo vamos a dividir en 4 partes y lo vamos a multiplicar por una parte, que es lo que cancela en este primer rango. Es decir, que ese sería el ingreso base de cotización para estas personas. Pero si está en este rango, entonces lo que vamos a hacer es tomar el salario mensual y lo dividimos en 2 o 3/4 partes. Entonces vamos a tomar el salario mínimo mensual, lo dividimos en 4 y lo multiplicamos en 3 partes. Ese sería el ingreso base para este rango, y un salario mínimo mensual pues es el salario mínimo legal mensual completo. Entonces aquí está la tabla. Entonces eso es la cantidad de días laborados al mes. Esta es la proporción, esta es la base en salarios mínimos legales mensuales vigentes, y esta es la base en pesos. ¿Listo? Entonces voy a colocarle aquí formato de títulos para que sepan qué estamos o de qué se trata esta tabla, ¿ok? Listo, entonces una vez determinada esta tabla, debemos observar cuál va a ser el ingreso base de cotización para el cálculo de la pensión de esta empleada. Entonces vamos a ver que esta persona trabajó 9 días durante el mes. Por lo tanto, vamos a ubicar en qué rango se encuentra dentro de la tabla. Entonces aquí está en el rango de 8 a 14 días. Como laboró entre 8 y 14 días, el ingreso base de cotización es este. Entonces lo voy a subrayar, lo voy a resaltar aquí en color naranja, y por lo tanto la base de cotización para la pensión es igual a 390.621 pesos. Y como ya habíamos mencionado, al empleado le correspondería pagar el 12% de este valor, de este ingreso base de cotización, y al empleado le correspondería pagar el 4%, es decir, 15.625 pesos. Esa es la manera de calcular el pago de la pensión.
Ahora viene el sistema general de riesgos laborales, o lo que conocen como la administradora de riesgos laborales. La tarifa es el 0.522%, pero en este caso el ingreso base de cotización que determina la ley es el 100% del salario mínimo. Entonces el salario mínimo mensual se va a convertir en la base de cotización para el cálculo de cuánto es el pago que debe realizar el empleador en este caso. Entonces, vamos a tomar el salario mínimo y lo vamos a multiplicar por el porcentaje que es el 0.522%, es decir, 4.078 pesos. Por lo tanto, en seguridad social al empresario o al empleador le corresponde pagar 50.953 pesos y al empleado 15.625 pesos. Estamos observando el caso de una persona que laboró 9 días durante el mes. Ahora vamos a pasar a calcular las prestaciones sociales. Entonces, las prestaciones sociales, al ser un porcentaje que ya está definido, entonces ese porcentaje se le aplica al ingreso que corresponde en cada caso. Entonces recordemos que la prima, el ingreso base de cotización, es el total de los ingresos de la persona. Entonces el ingreso total de la persona son 260.836 pesos. Eso lo vamos a multiplicar por el 8.33% y son 21.736 de prima. Las vacaciones, recordemos que las vacaciones, la base para el cálculo de las vacaciones es únicamente el salario, ahí no se tiene en cuenta el auxilio de transporte, entonces la base de cotización son 234.373 y eso lo vamos a multiplicar por el 4.17%. Las cesantías, esas cesantías recordemos que el ingreso base de cotización es el total de los ingresos, es decir, 260.836 y se multiplica por el 8.33% y finalmente las cesantías corresponden al 1% del valor de las cesantías, entonces es el 1% de estas cesantías. Por lo tanto, las prestaciones sociales son 31.719 pesos. Ahora viene el tema de los parafiscales. Entonces, los parafiscales, el tema de la caja de compensación que tienen derecho los empleados, perdón, aquí el tema de los parafiscales, los empleados del servicio doméstico tienen derecho a los beneficios y a la afiliación a la caja de compensación, entonces es el 4% del total de los ingresos y el 4% entonces lo vamos a multiplicar por el ingreso, ahí no se tiene en cuenta el auxilio de transporte y entonces en parafiscales son 9.375 pesos. Finalmente está el rubro de las dotaciones. Bueno, aquí debo aclarar que la ley colombiana no hace una precisión como tan específica respecto a la regulación de la dotación en trabajadores por días. Pero la condición que existe para que una persona tenga derecho a la dotación es que su ingreso mensual no supere el valor de 2 salarios mínimos. Claramente, si esta persona se está ganando o está vengando 234.000, ni siquiera alcanza un salario mínimo, por lo cual cumple la primera condición. Entonces, la primera condición es no superar, entonces, ingreso mensual menor a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, en este caso, esta persona cumple con dicho criterio. Y el segundo criterio, que ese sí pues depende de cada uno de sus empleados o empleadas domésticas, es que la persona lleve laborando más de 4 meses con la familia, con la persona. Entonces, si la persona lleva más de 4 meses, ya tiene entonces laborar durante más de 4 meses. Entonces, la ley, pues la ley, estas son como las dos únicas reglas
que hablan respecto a la dotación y hay una sentencia que, bueno, se la colocaré en los comentarios, la voy a buscar y se las comparto para que se refieran, en la cual se infiere que si cumple estas dos condiciones, el empleador tendría que suministrarle la dotación a las empleadas del servicio doméstico, aunque generalmente es muy común que las personas le entreguen dotación, ya que les gusta ver a sus empleados del servicio doméstico con sus uniformes correctamente. Entonces, como este servicio o este vestido y calzado se les suministra cada 4 meses, entonces lo que les recomiendo es cotizar el valor. Lo importante, ahí no, la ley tampoco es clara sobre un monto mínimo, pero pues la vez anterior yo había hablado, no recuerdo, digamos que un promedio de 150.000 pesos cada 4 meses, y si esto lo dividimos en los 4 meses como para ir provisionando, es decir, que mensualmente el trabajador tendría derecho a 37.500 pesos para poder suministrarle su dotación en los meses que le corresponde a la ley, si es el caso, si es una persona que labora por más de 4 meses seguidos durante la familia. Por lo tanto, el ingreso o el costo total para una persona que labora durante 9 días sería el siguiente. Entonces, el valor del salario más el valor del auxilio de transporte más los pagos de seguridad social, los pagos de las prestaciones sociales, los pagos de parafiscales y la dotación. Entonces, este sería el costo total de una persona que labora 9 meses como empleada por días, y ahí se está incluyendo absolutamente todas las cosas que exige la ley. Bueno, les doy muchas gracias por seguir el canal, por compartirlo con sus amigos, por poner comentarios. También les pido que si tienen algún tema en el cual quieren que nosotros subamos un video, entonces con mucho gusto lo ponen en los comentarios y nos dejan muchos saludos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video tutorial.